Bienvenidos. Hoy vamos a trabajar un capítulo muy hermoso de qué fácil es cuando lo haces a su manera. Estamos en renovación de la mente en FRC, que son familias restauradas en Cristo. Tu familia va a ser restaurada completamente para Cristo. Por eso necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y pensar tal y como la palabra nos dice que lo hagamos. Qué fácil es cuando lo hacemos a su manera. A veces damos tantas vueltas en la vida y luchamos con tantas cosas hasta que le entregamos una situación a Cristo y Él en segundos la cambia y nos sorprende con las decisiones milagrosas que Él hace para nosotros. Así que vamos a empezar, vamos a tomar este tiempo en oración. Señor, ayúdanos a que esta palabra profética, Señor, cambie nuestras vidas. Ayúdanos a que circunstancias en las cuales hemos estado dando vueltas por tantos años hoy sean cambiadas de manera sobrenatural por el poder de tu palabra. Vamos a estar trabajando en el libro de Lucas, en el capítulo 5, en el versículo 1. Primero del 1 al 5 y después continuaremos hasta el versículo número 11. En Lucas 5:1 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Entonces, antes de empezar, quiero que notes aquí solamente dos cosas. En el versículo número 2 dice, los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Seguramente ellos estaban frustrados, ellos estaban eh, cansados, habían trabajado todo el tiempo, muchas horas y no habían logrado conseguir absolutamente nada de pesca. Entonces, esa era la situación cuando aparece el Señor en este cuadro de diálogo y Él les dice que aparten un poco sus barcas porque va a enseñar sobre ellas. Entonces, bueno, vamos a tratar de desglosar este pasaje y ver qué es lo que pasa. Primero, que quiero que entiendas en esta línea, digamos, de análisis que vamos a hacer de este pasaje, lo primero es que el Señor permite que Pedro le sirva con su barca, le preste la barca, use la barca de él. Entonces, el primer punto que es importante que entiendas es que tienes que tener un corazón de servicio para el Señor. Tú le sirves al Señor primero que todo. Porque él dice, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca. Mira, como lo dijimos anteriormente, seguramente Pedro en ese momento estaba cansado. Seguramente Pedro había pasado mucho tiempo en su barca pescando. Él ya estaba lavando las redes. Él quería ya guardar su barca, guardar sus redes y seguramente regresar a casa frustrado, sin nada de pesca. Seguramente lo que menos quería en ese momento era escuchar un sermón, pero así es Dios, así trabaja Dios. Él le dice, ni siquiera le pide prestada la barca, sino le dice, apártala un poco de tierra, y él fue tomando la barca de Simón, se sentó y enseñó desde aquella barca. Pero Pedro, fue generoso, digamos, en decir, no puso ninguna resistencia, sino que dejó que el Señor tomara su barca y la usara para enseñarle a la multitud. Es decir, que lo que Dios te ha dado lo va a usar para su servicio. Lo que Dios te ha dado lo va a usar para su servicio. Todo lo que tenemos finalmente debe ser usado para predicar su evangelio, si no pierden sentido los dones y las pertenencias. Es decir,
Pedro tenía una barca y esa era su posesión. Tenía su barca, sus redes, tenía su negocio de pesca. Y el Señor se acercó allí y dijo, voy a usar este negocio, pero lo voy a usar para predicar el evangelio a las multitudes. Entonces, la primera enseñanza es, déjate usar por Dios, deja que Dios te use, sírvele a Dios con amor, sírvele con generosidad, deja que todo lo que tienes sea puesto en las manos del Señor. No niegues los regalos que Él te ha dado, los dones, tanto naturales, espirituales como físicos, los bienes, las pertenencias que Dios te ha dado. Deja que Dios las utilice y deja que Él use todo eso para la extensión de su reino. Este es un buen principio. Ok, vamos a continuar. Ahora, ¿cuál era la situación real de ellos? Él dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. La situación era que no tenían pesca. Él era un pescador experimentado y había estado dando vueltas y vueltas. Ellos conocían las rutas, ellos sabían dónde estaban los bancos de pescado, ellos sabían dónde tirar las redes y cómo hacerlo. Pero él estaba frustrado, él estaba cansado, él estaba agotado y él tenía un resultado real, no tenía pesca. Y aquí le dice, muchas veces hemos probado una y otra vez de una manera y de otra, pero es como si no pasara nada. Es decir, a veces nosotros nos parecemos a esa situación de Pedro, que te sientes frustrado, que le has dado por un lado, le has dado por el otro lado, pero no pasa nada. Quizá te sientes igual que esos experimentados pescadores y es porque has pescado sin Cristo, has estado haciéndolo en tus propias fuerzas. Esto es lo que le estaba pasando a Pedro. Él salió, dio las vueltas, hizo su rutina, pero nada había pescado. Y había una y otra vez, una y otra vez. Y te insisto, es probable que tú te sientas identificado. Tú dices, pero yo le he dado por este lado, por este otro lado, he lanzado por aquí, he lanzado por acá, pero muy seguramente lo has hecho solo, lo has hecho en tus propias fuerzas y lo has hecho sin Cristo. Entonces, la buena noticia, la palabra profética que queremos lanzar sobre tu vida esta noche, la red profética que queremos lanzar sobre tu vida esta noche, es que este es el tiempo de tu milagro. Ok, vamos a ver cuál fue el desafío que le hizo el Señor. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahora, ponte en la situación de Pedro. Pedro acaba de regresar, está toda la noche trabajando en eso y es como si él dijera, quizá, como dice aquí, ese fue el pensamiento de Pedro, un predicador va a enseñar cómo se hacen las cosas. Ellos eran los expertos pescadores. La otra persona, a ojos de ellos, era simplemente un predicador. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, la unción que estaba sobre Cristo, estaba impulsando a Pedro a obedecer y a ser humilde y que a pesar de que su sentido común le decía, eso no tiene sentido, ¿cómo vas a volver a meter la barca al mar otra vez si ya sabemos lo que ha pasado? El sentido común es el sentido de la forma como nosotros analizamos, cómo pensamos las cosas, pero el Espíritu de Dios sabe por qué nos va a guiar a hacer algo diferente. Hazlo a mi manera y te va a funcionar más de lo que crees. Hazlo a mi manera y te va a funcionar más de lo que crees. Ok, vamos a continuar. Ahora, la segunda parte es, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón,
no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a tratar de mirarlo en pedacitos. Entonces, hemos visto la situación que estaban viviendo, hemos visto cuál era el momento que estaba viviendo Pedro, pero ahora vamos a ver el resultado de la obediencia a la palabra que el Señor nos da. El versículo 6 dice claramente, y habiéndolo hecho, o sea, haber obedecido la instrucción del Señor de volver a meter la barca y bogar mar adentro, entonces allí es cuando se cumple el milagro del Señor. Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. O sea, cuando el Señor hace su milagro, tú no vas a poder con todo eso solo. Un solo intento, pero hecho a su manera, ahorra una gran cantidad de esfuerzo y pérdida de tiempo. Él es el dueño de los mares, Él es quien ordena a los peces que vayan hacia la red, Él es el que ordena que las bendiciones vayan hacia ti, pero solamente tienes que hacerlo a su manera, bajo su palabra. Pedro comprendió esto y dijo, Señor, entiendo, ahora voy a obedecerte y voy a ser humilde. Él dejó su criterio, dejó su sentido común, él dejó de pensar yo soy el que sé y él no sabe, sino él dijo, él es el que sabe y yo voy a obedecerle. Por eso el resultado de esto es que viene una gran cosecha, una gran abundancia, una gran pesca, una pesca tan grande que no vas a poder hacerlo solo. Este es el resultado de la obediencia. Este es el resultado de la obediencia. Y quiero terminar esta sencilla y corta enseñanza con el para qué. Cada bendición que el Señor nos trae tiene un propósito, tiene un para qué. Y ese para qué es, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. O sea, Dios no quería que Pedro fuera un empresario de la pesca multimillonario. Dios quería con el milagro mostrarle a Pedro el para qué lo había llamado, porque él finalmente dice que dejándolo todo, lo siguió al Señor. Y lo más hermoso es que tú puedas dejar todo por el Señor, dejar todo atrás por Él, por quien te rescata, por quien te ama. Entonces tú lo puedes seguir y lo puedes seguir sin dudarlo, lo puedes seguir con amor, lo puedes seguir con alegría. Pedro pudo entender el propósito de este milagro. Hay cosas que a nosotros nos toman mucho tiempo y pasamos mucho tiempo de nuestra vida dando y dando vueltas, dando y dando giros, haciéndolo de una manera y de otra. Pero hoy es el día para que puedas escuchar la voz del Señor. Hoy es el día para que puedas decirle, Señor, dime cómo es, cuál es la manera en que debo hacerlo. Y a pesar de que estés cansado, a pesar de que te parezca absurdo, a pesar de que tú digas, no creo que sea así, deja que el Señor te guíe y tú sé humilde, sé reverente y dilo, Señor, si tú dices que lo haga así, entonces lo voy a hacer así. Sé obediente, porque la cosecha que viene para tu vida es una cosecha abundante. Amén. Nota que aquí dice en Lucas 5:5, Simón le contestó, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Esa es la situación, trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Cuál es tu situación? Hemos pasado 15 años en este problema y no hemos podido salir de esto. Voy 3 años con esto y no he podido hacerlo, no lo he podido lograr. Pero tú necesitas ese encuentro para que tú puedas decir, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Entonces, sé obediente a la palabra de Dios, a aquello que Dios te está pidiendo que lo hagas, y así te insisto, te parezca que es absurdo, así te parezca que no es correcto, tú di, aunque un simple predicador me lo diga, yo voy a obedecer porque lo que está en juego es la palabra del Señor, está en juego
la orden divina. Y cuando hay una orden divina, viene un respaldo sobrenatural de Dios. Y hoy, en el nombre de Jesús, creemos que lo que tú estés haciendo conforme a la palabra de Dios, tú puedes confesarlo hoy y decirle, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús, yo he hecho estas redes. Y entonces tú ves el milagro que te lleva al arrepentimiento, el milagro que te lleva al asombro y el milagro que te lleva a seguir a Jesús. Pero vamos a retomarlo punto a punto y con esto termino. Lo primero que sucedió es, hay una situación crítica, pero lo primero que Pedro hace es servirle al Señor, sírvele al Señor. Estos son los pasos que está dando esta noche. Sírvele con amor, sírvele con alegría, presta tu barca, deja que el Señor la utilice. Dile, Señor, ¿qué tengo que tú necesites? ¿Qué es mi barca? ¿Cuál es mi barca para ti? Úsala, Señor. Entonces deja que el Señor use esa barca. Deja que use lo que el Señor tenga que usar, créeme. Déjalo que el Señor lo use, porque Él no es deudor de nadie. Y tarde o temprano devolverá con creces lo que Él use de ti. Tu situación puede ser crítica. La situación de Pedro, como ya lo hemos dicho varias veces, era que no habían pescado nada, pero dejó que usara su barca. El desafío es que el Señor te va a dar una palabra que te va a retar, te va a desafiar, te va a llevar a hacerlo aparentemente cuando tú digas, eso ya no tiene sentido, yo ya lo hice, pero no me funcionó. Pero créele ahora al Señor y hazlo a la manera del Señor. Entonces tú vas a poder encontrar que la cosecha será abundante para ti, la cosecha será generosa para ti, el milagro va a ser grande, no vas a poder cargar con todo eso solo, pero sobre todo vas a entender el para qué. Siempre vas a entender un para qué. Y finalmente vas a decir, ya sé para qué Dios me quería dar esta lección. Si Pedro no hubiera entendido el para qué, simplemente hubiera tenido una gran pesca y sería un pescador que nunca hubiera aparecido en la Biblia, ni nos hubiera dejado como herencia los escritos que se escribieron en el libro de Hechos, en las cartas de Pedro, es en el impacto que tuvo Pedro sobre el Nuevo Testamento y sobre nuestras vidas. Simplemente hubiera sido un hombre que recibió el milagro desde una gran pesca, de una pesca abundante y de haber sido un próspero pescador. Pero Dios quería algo más grande de Pedro. Dios quería algo más poderoso en la vida de Pedro. Dios quería algo que trascendiera para muchas generaciones, no simplemente que tuviera una riqueza temporal, sino que tuviera algo mucho más. Entonces Dios va a hacer milagros contigo, va a solucionar problemas contigo, pero para que tú trasciendas, para que tu vida trascienda, para que el impacto tuyo sea un impacto muy grande. Te bendigo en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús oramos y declaramos que tú echarás tu red al agua y tendrás tu cosecha. Y oramos para que el Espíritu Santo te inunde de sabiduría y puedas entender el para qué de esa cosecha. Los bendigo en el nombre de Jesús.